Tengo la charla y le doy la bienvenida al profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, al investigador Saúl Arellano. Saúl, te doy la bienvenida primero y tienes un artículo muy interesante sobre las extorsiones y cómo se han venido dando y lamentablemente lo estás reportando cómo van a la alza. Te saludo con gusto, bienvenido, Saúl. Siempre es un gusto estar en tu espacio, Gabriel, gracias. Efectivamente, si consideramos los últimos 5 años, nos encontramos que los datos oficiales indican que del 2018, o mejor dicho, entre 2018 y 2022, el delito de la extorsión, el número de víctimas reconocidas por la autoridad, dado que hay alguna averiguación o carpeta de investigación, es de 66.8%. Estamos hablando de un comparativo del primer trimestre del 2018 hasta el 2022 y mira, Gabriel, los datos son súper interesantes porque de enero a marzo del 2018 se contabilizaron 1.446 casos de víctimas de extorsión a nivel nacional por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para el 2019, en el mismo periodo enero-marzo, se tuvieron 2.148 casos, prácticamente fue la misma cantidad en todos estos años, pero en 2022 tenemos los primeros 3 meses con más casos en los últimos 5 años, es decir, el primer trimestre con más extorsiones en los últimos 5 años, con un total de 2.412. Aquí lo interesante también, hay que decir, que de acuerdo con el INEGI, con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito, la ENVIPE, que se ha convertido en el principal instrumento de medición de la victimización que hay en el país, el delito de extorsión, entre todos los que se miden, es el que menos se denuncia en el país. Habíamos comentado aquí en tu espacio en alguna ocasión que de todos los delitos que se cometieron, por ejemplo, en el 2021, se denunciaron solamente el 10%. Es decir, de cada 10 delitos que se cometen, solamente se denuncia uno. Sin embargo, cuando vemos el delito de extorsión, solamente se denuncia el 3.8%. Es decir, estamos hablando que de cada 100 delitos que se cometen, solo llega a la autoridad 4 casos, 4 víctimas. Pero el otro dato que habíamos comentado también, Gabriel, de las denuncias que se ponen, no siempre se inicia una averiguación previa. De tal forma que también el delito de extorsión es el delito en que menos carpetas de investigación se abren. Por ejemplo, si consideramos todos los delitos que se cometieron en el año 2020, de acuerdo con el INEGI, en el caso de la extorsión, solamente, insisto, se denunciaron el 3.8%, pero también se abrieron únicamente el 55% de los casos, hablamos de carpetas de investigación, es decir, prácticamente 1.5, 1.8 de cada 100. Bajísimo. Imagínate nada más el tema de la magnitud de la que estamos hablando. Y claro, el INEGI considera, a partir de estos datos, con factores de expansión y con diferentes mecanismos de medición, considera que en México, en términos reales, hubo, frente a estos datos que te comentaba del primer trimestre, fíjate, para el año del 2020, el INEGI estima que hubo 4.6 millones de víctimas de extorsión, cuando en realidad, únicamente si consideramos los promedios mensuales que tenemos, estaríamos hablando que al año se están denunciando algo así como 9.000 o 10.000 delitos cantidad de los delitos que está reportando al INEGI, a la denuncia que estamos viendo, pues no hay comparación. No hay comparación. Para nada, insisto. Mira, Saúl, para el Secretario Ejecutivo, creo que una parte para tratar de explicar esto que nos estás comentando, y están muy claras las gráficas que por acá tú nos proporcionaste, ayúdame a entender qué se entiende por el delito de extorsión, que yo creo que ahí es una de las tantas explicaciones de por qué la gente no denuncia, que quizás debe de pensar, bueno, ¿para qué lo hago? Es una cosa menor, no sé, quizás es una explicación muy simplista, pero ¿qué nos puedes decir al respecto sobre qué es la extorsión?
Mira, aquí el problema que tenemos es que otra vez cada entidad federativa tiene una tipificación del delito. Cuando revisamos el Código Federal, de lo que hablamos es de que el delito de extorsión es una actividad delictiva, por supuesto, en la cual el artículo 390, si no me equivoco, del Código Penal Federal, la considera como un delito de alto impacto para empezar, y lo dice más o menos, palabras más, palabras menos, a quien sin tener derecho obliga a otra persona a dar, a hacer o a dejar de hacer o a tolerar algo para obtener lucro para sí o para otras personas, causando a esa persona que es la víctima un perjuicio patrimonial. Es decir, estamos hablando de que en estos casos de la extorsión, pues no solamente es la llamada que recibes y te piden dinero, también puede ser que dejes de hacer algo, por ejemplo, poner una denuncia justamente por otros delitos, o bien que hagas o dejes de hacer ciertas cosas. Está sirviendo mucho esto, tú lo comentabas, Gabriel, en Internet para enganchar a personas, para que sean víctimas de trata de personas, niñas, niños, o bien otro tipo de prácticas. Por ejemplo, ahora que están las redes sociales en prácticamente todos lados, te contactan por el Messenger supuestas mujeres que te dicen que eres muy guapo, o hombres muy guapos que le dicen a las mujeres que son muy hermosas, etcétera, y comienzan una supuesta relación, y después te dicen que tienen algún familiar enfermo, que tienen alguna emergencia económica, ya que han generado ciertos niveles de confianza, y te piden dinero para comprar medicina, para que supuestamente tienen a su mamá en algún lugar y les surge por ella, te piden 400 o 500 pesos, y la gente va y deposita, pues, supuestamente ya son amigas o amigos vía las redes sociales, y nunca más vuelven a saber de estas personas. En Sí. otras ocasiones está también el mecanismo de la extorsión vía fotografías. Se generan ciertas prácticas de relación, de cierta intimidad, el intercambio de fotografías o videos con contenido sexual, y te empiezan a chantajear y extorsionar diciendo que si no les das cierta cantidad de dinero, ese material que tú se los enviaste, que también sería un delito que lo publicaran, pero aún así te dicen, bueno, mira, pues a lo mejor me denuncias, pero no sabes ni quién soy, no sabes ni dónde estoy, no sabes si siquiera estoy en México, y mientras son peras o son manzanas, se averigua, el quemón que te doy con tus redes sociales es impresionante, ¿no? Entonces, la gente debe aprender a tener nuevas prácticas de seguridad en Internet, de seguridad por el teléfono, si te llaman colgar, etcétera. Pero me parece que de alguna manera las redes sociales, el tener a la mano tantos dispositivos y tantas capacidades de comunicación electrónica, le facilitan a los delincuentes este tipo de prácticas que además están tipificadas sí en el Código Penal Federal, pero en los estados tienen sus propias codificaciones, y también vemos de otro lado que no hay las penas, pero mira, aunque las hubiese, Mm. Gabriel, lo que hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, el problema es la impunidad, el problema es el gran Sí, nivel sí, sí, sí. de no averiguación, y de que pues simplemente vas al Ministerio Público, hay estudios cualitativos de entrevistas, grupos focales, etcétera, que te dicen simplemente, mira, la gente cuando va, les dice, no, pues ¿para qué diste tus datos? No, no hay manera, necesitaríamos la sábana, haz tú la investigación, ve y pídela a tu compañía telefónica. Bueno, la gente no tiene tiempo para eso, y a veces los montos no son tan relevantes para las personas. Desde luego, las personas más pobres, 500, 600 pesos es mucho dinero, pero no es suficiente como para que le dediques 5, 6, 7, 8 días de tu vida a estarle dando seguimiento para que al final de cuentas no ocurra nada, ¿no? Ya. Entiendo, y no sé si, déjame tratar de hacer esta figura, esta metáfora, pero me parece que este delito, que podría parecer pequeño en cuanto a impacto mediático, social, en comparación con un homicidio, un secuestro o un feminicidio, pero esto me parece que es un eslabón que hace girar una especie de bola de nieve, que al ser un delito pequeño, pues quizás dices, bueno, no pasa nada, pero me parece que es el que le quita lo que estaba deteniendo la bola de nieve, y empieza
a girar, al no denunciarlo, al hablar de impunidad de una extorsión que, insisto, puede ser algo muy menor, pero parece que es la bola de nieve que se convierte en justo lo que estamos evidenciando, la impunidad, la altísima impunidad que tenemos en cuanto a los demás delitos en este sistema, lo estructural que viene siendo la impunidad, que empieza ahí, ¿no? En algo que parece mínimo, que parece que no tiene un gran impacto social, cuando en realidad sí lo tiene, Saúl. Sin duda alguna, y la otra cuestión que habría que considerar también, Gabriel, es desde dónde se practica este delito. Por ejemplo, en todos los Ya, estudios que yo conozco, respecto, por ejemplo, de el tema de la extorsión telefónica, que es quizá la más común todavía, el 80 u 85% de las llamadas salen de penales, penales estatales, generalmente, de los penales federales prácticamente no ocurre, hay una mayor seguridad, pero sí de penales estatales. Entonces la gente sabe que te están llamando de una cárcel y cuando caes en cuenta de que fuiste extorsionado o extorsionado, sabes perfectamente que el hecho de que una persona pueda hacerte una llamada de una cárcel, pues te habla de un delincuente o de un grupo delincuencial que tiene enormes capacidades de actuación, que está coludido seguramente con las autoridades, y entonces pues la pregunta que te haces necesariamente es, ¿y yo para qué voy a denunciar? Me voy a meter en problemas con las personas más peligrosas que hay en el país, puesto que pues quien me está llamando es una persona que seguramente cometió algún delito o está acusado de algún delito grave y que efectivamente pues te va a dar mucho miedo en términos de poder denunciar o no denunciar. Entonces, tenemos una cuestión grave de verdad en el país y mira, aquí la cuestión que es importante también considerar es cuánto está costando esto a nivel nacional. Se estima por el INEGI que el costo promedio por delito en el país es de alrededor de 2.580 pesos por víctima. Multiplícale por los 4.400.000 que estima el INEGI no, que no, hubo en el 2020, pues la cifra es estratosférica, ¿no? Y ese dinero es, digamos que monetario, es liquidez para los grupos delincuenciales que sí. utilizan para financiar otro tipo de prácticas, ¿no? Pago de nómina, compra de armas, compra de sustancias o precursores para la elaboración de droga, y evidentemente esto hace que sea un negocio tan lucrativo para quienes los cometen, que es una especie de extracción hormiga a la ciudadanía, ¿no? Entonces tenemos Sí, de a de sí. veras un problema severo si vamos combinando todos estos elementos de gente que, por un lado, extorsiona negocios, por un lado, extorsiona vía telefónica desde las cárceles, por otra parte, juntas delitos de extorsión y cobro de piso, y vamos sumando y vamos viendo el nivel de denuncia y el nivel del costo, que insisto, de acuerdo con el INEGI es de arriba de 2.600 pesos, 2.580 pesos en promedio por delito cometido. Bueno, pues estamos hablando de cifras de veras estratosféricas que equivaldrían de verdad a varios programas federales de cualquier gobierno en cualquier periodo, ¿no? Claro, 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 ¿no? Y sumas de reparación de daño, inversión al mismo programa, no, es con esto último que nos estás comentando en cuanto a las cifras, me dejaste frío en cuanto a la magnitud que pueda tener. Saúl, muchísimas gracias y por ayudarnos a entender la magnitud de este problema que tenemos encima en el sistema de justicia aquí en México. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Saúl Arellano, investigador del PUED UNAM.